el busto de Sarmiento, un hombre que, si bien era culto, no era el adalid de las formas, pero tenía el coraje que tenía que tener para hacer las cosas que hizo y ser uno de los grandes presidentes de la historia argentina, ser un precursor en la idea del capital humano como factor de crecimiento, y que, dicho sea de paso, también le decían el loco. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. ¿Por qué Javier Milei está tan obsesionado con Alberdi y Sarmiento? Al punto tal de que una de las leyes principales del gobierno llamó la Ley Bases por Alberdi. De estas cosas vamos a hablar en Ustedes no habían nacido, este programa de conversaciones sobre historia. Yo soy Camila Perochena. Hola, y yo soy Juan Romero. ¿Cómo andas, Camila? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de historia, vamos a dar algunos datos curiosos y en este programa específicamente vamos a hablar de Alberdi y Sarmiento. Así es. Y a través de ellos recorrer toda la historia de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, la construcción del Estado Nacional. ¿Bien? Son dos figuras que invitan a repensar el siglo XIX. Distintos momentos clave, lo atraviesan casi todo y, bueno, tienen cosas en común, tienen diferencias. Son dos figuras que están bien para discutir, me parece. En común, podríamos decir, diría una de las principales similitudes es que los dos pensaron un proyecto de país. O sea, son dos personas que en el momento en que se estaba construyendo la identidad nacional, el Estado nacional, empiezan a pensar cómo tendría que ser la Argentina. ¿Cuál es la Argentina que tenemos que construir, ¿no? Y diría una segunda similitud, que es que los dos pertenecen a la misma tradición liberal, que es un paraguas amplio en esa época, ¿no? Sí, el liberalismo era el lenguaje común del siglo XIX. Todos son liberales. Sí, este es un país que nació liberal en algún sentido y es un lenguaje común. Entonces hay matices dentro de esa tradición. Hoy sabemos hay también una tradición republicana y los encontramos discutiendo, pero son parte de un piso de ideas común que atravesó toda la época. Sí. Y tienen diferencias, o sea, eso mismo hace que tengan diferencias en sus ideas, vamos a tratar de ver esas diferencias en sus ideas, pero también tienen trayectorias distintas, ¿no? Porque Sarmiento es más un animal político, un tipo temperamental y que en esa tosudez que tuvo llegó a la presidencia, es decir, hizo un camino de ascenso bastante espectacular, ya lo vamos a ver. No era una Dalí de las formas. No era una Dalí de las formas, no, Sí. Muchos exabruptos, en eso tiene razón Milei, pero bien político, o sea, intelectual y político. Sí, como vos decís, la trayectoria vital de ambos parece marcar estas diferencias, ¿no? Sarmiento es una figura que desde el principio tiene hambre de poder, ¿no? Es muy impetuoso, tiene esa tosudez de la que vos hablabas, y aunque es un escritor y es una figura intelectual muy importante, ¿no? Es uno de los escritores, escribe posiblemente la obra más importante del siglo XIX, que es el Facundo, toda su vida de escritor corre alrededor de la política, ¿no? Y en Alberdi tenemos una figura que tiene una suerte política distinta, ¿no? La trayectoria O sea, le va es mal, distinta, querés decir, le va mal mucho políticamente. peor. Elige a los perdedores. Sí, le va peor políticamente y entonces queda más consagrada como una figura intelectual o un intelectual más sistemático, ¿no? Bien, vamos a meternos un poco en esas historias y vamos a arrancar, por las ideas, vamos a arrancar con las biografías. Dale, Bien, me parece a ver bien. las dos vidas en paralelo. Y empecemos por el nacimiento, porque los dos son Dale. hijos de la revolución. Es decir, nacen al mismo momento en que se está dando la Revolución de Mayo, en el que estamos todavía no independizándonos, pero iniciando nuestro proceso de independencia frente a España. Sarmiento nace en 1811 en San Juan. Sí. A 9 meses de la Revolución de Mayo. Él mismo cuenta su historia, su vida, como la de un hijo de la Revolución, y dice, nazco a 9 meses de la Revolución de Mayo. Mi mamá se embarazó en el mismo momento de la Revolución, Eso es lo que está quiere diciendo. decir. Eso es lo que quiere decir. Bien, Sí. en San Juan. Y Alberti también nace en una provincia, en Tucumán. Acá es interesante ver que nacen en espacios más marginales dentro de lo que era el Río de la Plata en ese contexto. Digo, San Sí. Juan tenía, en el momento en que nace Sarmiento, 3.000 habitantes. Sí, sí, especialmente San Juan es una provincia periférica, Tucumán tiene más tradición. Los dos pertenecen a familias con alguna tradición, ¿no? La familia de Alberdi por parte de madre, la familia de los Arauz, que es una familia importante del norte del país, y Sarmiento está vinculado con la familia de los Oros,
Era un poco más modesta la familia de Sarmiento que la de Alberdi, Sí, ¿no? tiene orígenes modestos. Y Bien. eso lo marca, ¿no? Bastante. Sí, lo marca y lo hace notar todo el tiempo. Sí. Otra cosa que lo marca, que a mí me parece que en el contraste bastante entretenido, es que Sarmiento aplica, como muchos jóvenes de esa época, para venir a Buenos Aires a lo que era en esa época el Colegio Nacional de Buenos Aires, que el Colegio de Ciencias Morales. Ciencias Morales se llamaba en esa época, y había becas para jóvenes del interior. Sí, había sido una iniciativa de Rivadavia, que era el ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez en la década del 20, del Sí, lo siglo que se llama la XIX. feliz experiencia Rivadavia. La Félix Experiencia, y tienen toda esta política educativa, crean también la Universidad de Buenos Aires, como sabemos, y lanzan becas para que los mejores estudiantes del interior del país puedan venir a Buenos Aires a formarse ahí en el colegio. Pero ¿qué pasa? Sarmiento no entra, no gana la beca, porque había una cuestión de rosca Sí. bueno, las élites provinciales eran los que decidían quién iba a venir, Sí. Y a Sarmiento no se la dan. Lo dejan afuera. Y Alberdi Queda resentidísimo. queda muy queda marcado, lo cuenta especialmente. No fue al Buenos Aires, bueno, no era el Buenos Aires, pero... Sí, queda muy marcado. Alberdi sí consigue esa plaza, ese lugar. Viene apadrinado por el gobernador de Tucumán, un caudillo, Alejandro Heredia. Alberdi es el del meme en el funeral, el que te dice, yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires. Era ese. Era ese. Pero le va mal en el colegio. No se banca la disciplina muy estricta que había en el colegio y tiene un paso más bien irregular. Termina O sea, no saliendo. estudia, era medio goba. Era más vago, parece. Bien. Le gustaba la música, ¿no? Se dedica al principio de esa experiencia un poco a explorar la bohemia literaria. Quería tocar la guitarra todo el día. Toca el violín, toca el piano y compone también. Tenemos algo de lo que compuso Alberdi, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a meternos un poco en Un poquito. la música alberdiana. A ver si tenemos un fragmentito. La camerata Bariloche, ¿no? Sí. Ojo que me ponga a bailar porque yo soy ex bailarina. Yo no. No lo hago. Muy lindo. Eso lo hizo él. Bueno, Extraordinario, gran músico. ¿cómo era el apodo que se ponía para componer? Figarillo. Ah, el Figarillo. Escribe, El Figarillo. escribe con ese seudónimo. También escribe en una revista que se llama La Moda, donde critica las costumbres de Buenos Aires, ya más hacia mediados de siglo. Pero elige ese apodo, que es un apodo que viene de la ópera, ¿no? De esa tradición. Bien, y la vida de estos dos personajes se encuentran nuevamente en la generación del 37, en lo que se llamó la generación romántica de los jóvenes de la generación del 37. ¿Quiénes eran? Bueno, hay que entender que en ese momento todavía no existía la República Argentina, ¿no? Teníamos un conjunto de provincias autónomas independientes y hay un grupo de jóvenes que empiezan a decir, bueno, ¿cómo construimos la identidad nacional? Hay que hacer a los argentinos, de alguna manera. Traen esas ideas del romanticismo, ¿no? El romanticismo fue un movimiento cultural, un movimiento de ideas que venía en Europa y que era una respuesta al universalismo de la revolución. Y del romanticismo surgen muchos de los nacionalismos, todo el historicismo, corrientes de pensamiento que se dedican a pensar las singularidades nacionales. Y estos jóvenes, intelectuales, le diríamos Teníamos a hoy, Echeverría, Gutiérrez, están Díaz. pensando las singularidades de la Argentina, esta Argentina que está en formación, como vos decías, y están pensando la literatura argentina, son pioneros de la literatura argentina, están pensando en las formas de gobierno que hay que darle a esta nación y van a ser pronto opositores a Rosas. Claro, es decir, digamos que la vida de esa generación dentro de Buenos Aires es más bien corta porque se tienen que ir al exilio. ¿Bien? Son jóvenes que se tienen que ir al exilio y el exilio va a ser muy importante y ahí también tenemos el exilio de Sarmiento y Alberdi. Es decir, la vida de ellos en este caso Confluye. Es el momento en el que confluye. Exactamente. Ahí son amigos. Son amigos. Hasta acá está todo bien, ¿no? Está todo Sarmiento bien. se exilia en Chile. En Chile Sarmiento le agarra una época, o sea, se va a dedicar durante mucho tiempo al periodismo y es en la época en la que suelta su lengua bien filosa, ¿no? Es la época en la que Sarmiento se convierte en un polemista así heavy, en un tuitero. Se convierte en un tuitero en Chile. Así es. Tenemos- Podría haber sido un tuitero. Podría haber sido un tuitero. Tenemos un tuit que Sarmiento le dedica a Alberdi. Ahí está, ahí lo tenemos. Este Sí. tuit que dice, la autoridad que debió surgir hubiera dicho usted si fuera otra cosa que un truchimán. Sí, esto es de una de las polémicas, ¿no? Sí, De Alberdi y una de las, Sarmiento. cuando empiezan a pelearse. Está aún por Sí. cimentarte. Juan Bautista Alberdi. Truchimán, me encanta. Sí, Me linda encanta. palabra. Le inventaba apodos, ¿no? Linda palabra. Qué como el raro, presidente. eso Sí, de sí. inventar apodos. Sí. Vos decías, en Chile Sarmiento se convierte en escritor, ¿no? Se convierte en periodista y descubre el talento que tiene como escritor.
hay una anécdota linda que cuenta en una especie de autobiografía que es Recuerdos de Provincia, donde él publica... Lo tenemos por ahí. No lo trajimos. Lo escondimos. Publica con un seudónimo en un diario y se junta en un lugar a escuchar cómo la élite intelectual chilena habla del artículo que está escrito con un seudónimo. Y él se siente muy orgulloso de que lo elogian y dice, ahí me convertí en un escritor. Espectacular, el meme del hombre araña, ¿no? Estaban hablando de él, espectacular. Mientras, ¿qué hace Alberdi? Bueno, Alberdi se exilia en Montevideo, ¿no? Es decir, Sarmiento en Chile, Alberdi lo tenemos en Montevideo, que se exilia y deja al amante y al hijo. Sí, deja un hijo. Deja un hijo, al que nunca reconoce. Sí. ¿No? Medio flojo. Que era habitual en la época, ¿no? También. Va a ser también en esa época un viaje. Los dos van a hacer viajes en esa época, porque Sarmiento va a tener un viaje primero a Europa, ¿no? Un Eurotrip sarmientino tenemos. Va a pasar por África y después se va a Estados Unidos, que es lo que lo flashea, ¿no? Europa dice que en París había olor a caca, ¿no? Sí, como en Buenos Aires. En el momento, todos están admirando el modelo europeo, ¿no? Son intelectuales formados leyendo a los filósofos franceses. Casi todos los miembros de la generación romántica están afrancesados, son admiradores de Francia, ¿no? Y hacen estos viajes, además del exilio, ¿no? Por Uruguay, por Brasil, por Chile, como vos decías, hacen estos viajes iniciáticos a Europa, donde descubren estas experiencias políticas que ellos los formaron y en las que están pensando, ¿no? Están pensando, bueno, tenemos que derrocar a Rosas, ¿qué tipo de gobierno vamos a traer? Y buscan modelos alternativos. Sarmiento en Francia... se desencanta, ¿no? de ese modelo, no les cierra el todo. Es una Francia distinta de la que había leído. Es una Francia muy alborotada por un momento prerevolucionario, con mucho conflicto social, donde ya están los socialistas. Es una Francia que no les sirve de modelo. Entonces, con los últimos mangos que tiene en ese viaje... ¿Se la gasta toda en...? Se va a Estados Unidos. Bueno, tenía unos varios mangos, porque para llegar en ese momento... Sí, se los presta un amigo chileno, Santiago Arcos. Divino. Sí, lo último que le queda, lo va viviendo a Santiago Arcos. Tirá unos pesos que quiere ir a Estados Unidos, dale, Santiago. Se va con él, se van juntos a Estados Unidos y ahí encuentra un modelo alternativo. ¿No? Ahí Sarmiento se va a enamorar de Estados Unidos. Es medio Tocqueville en eso, ¿no? ¿Qué es lo que le enamora a Sarmiento de Estados Unidos? Bueno, la vida asociativa, la sociedad civil norteamericana, esa sociabilidad democrática de los farmers, en un rato vamos a hablar sobre ese tema, pero de una sociedad civil que participa en el espacio público, donde tenés iglesias, plazas, municipios, gente que está metido en la cosa pública con cierta austeridad republicana, ¿no? Sí. Entonces es ese modelo republicano que también es el que hace flashear a Tocqueville, ¿no? Que escribe La democracia en América. Sí. ¿Y cómo te parece que esto se pone en discusión cuando Alberdi y Sarmiento por fin se enfrentan mirando a un nuevo problema político, que es que ellos estaban pensando el orden político que iba a venir después de la caída de Rosas, ¿no? El tirano a quien querían derrocar. Claro, hasta ahí estaban de acuerdo. Así lo pensaban, hasta ahí estaban de acuerdo. Escriben en la prensa antirrosista, son agitadores antirrosistas, cuando finalmente se organiza un ejército, el ejército grande que organiza Urquiza. Lo discutimos en otro episodio, pero que había sido uno de los jefes del ejército federal rosista hasta hacía muy poco, cuando... Gobernador de Entre Ríos, que le dice a Rosas, hasta acá. Sí. ¿No? Hasta acá llegamos, se produce lo que se llama el pronunciamiento de Urquiza, le quita a Rosas la posibilidad de la delegación de las relaciones exteriores y es básicamente una declaración de guerra al régimen rosista, ¿no? Bien. Bueno, y Sarmiento y Alberdi entonces se van a enfrentar de cara a este nuevo problema, a este nuevo fenómeno político que es Urquiza. Ahí vamos a leer la descripción, porque vamos a ver que Sarmiento se va a empezar a pelear con Urquiza y Alberdi lo va a bancar. Sí, los dos intentan seducirlo a Urquiza. Alberdi escribe las bases y le envía ese texto a Urquiza, que es el modelo de la Constitución, y Sarmiento se encuentra con Urquiza, trata de hacer un acuerdo político y pasa a formar parte del ejército. Del ejército, se va como boletinero. De la campaña. Antes de ir a la campaña, quiero leerte una, porque después Sarmiento se va a pelear con Urquiza. Vamos a leer la descripción que Sarmiento hace de Urquiza. Dice, Urquiza es
alto, gordo, de expresión indiferente sin ser vulgar. Nada hay en su aspecto que revele un hombre dotado de cualidades ningunas, ni buenas ni malas, sin elevación moral como sin bajeza. Bueno, Demoledor. No lo quería. No lo quería. No sé si es cierto, además. Todo No, esto. no lo quería, sí, no sé cuán pobre, gordo, no sé. Pero bueno, Sarmiento todavía se va al ejército como boletinero. Sí. Quiere participar como militar de la campaña. Pero no le da. Sarmiento. Y no le reconocen rango militar. En realidad le dan un rango militar menor y lo ubican como boletinero. ¿Qué es boletinero? Eso, ¿qué es boletinero? Expliquemos. Es el que escribe los volantes que va tirando el ejército y que van repartiendo las proclamas para levantar a la población, ¿no? Para levantar a la población. Y ya en su participación como boletinero en el Ejército Grande, empieza a escribir los boletines en contra de Urquiza. ya está enojado, lo empieza a serruchar. Incontenible. Lo empieza a serruchar. Y ahí cuando se empieza, porque ahí ya se empiezan a pelear, Alberdi y Sarmiento. Alberdi se ríe bastante de cómo se vestía Sarmiento para el... Tenemos imágenes, ¿no? Porque lo carga Sarmiento porque dice que en un ejército de gauchos él se viste como un francés, Sí. ¿no? Ahí tenemos a Sarmiento, mirá, pone cara de malo. Con su uniforme francés. Claro, era un uniforme francés. Sí. Y ahí que decía Alberdi sobre Sarmiento, decía, un oficial de traje que usted llevaba en un ejército de Sudamérica es una figura curiosa, que debía entretener a la tropa. O sea, está diciendo, se te cagaban de risa todos, ¿no? Pero todo un ejército sudamericano compuesto de nuestros gauchos, vestidos de levita, quepí francés, paletó, etcétera, etcétera, sería una comedia que les haría caer las armas de las manos de risa al verse en trajes que el europeo mismo se guardaría de emplear en nuestros campos. Sí. Está diciendo que es un ridículo, que se disfraza te estás disfrazando de militar, Sí, Sarmiento. hacía el ridículo, pero estaba convencido Sarmiento, escribe sobre esto, de que había que hacer la guerra de manera formal, hacer la guerra a la europea. Claro, la civilización, ¿no? Como Sí. hay algo de civilizar mediante... Es esta idea que aparece en el Facundo, ¿no? Civilización y barbarie, esta dualidad que Sarmiento descubre y que propone, que encuentra Y como le la... quedaba bien el traje, ¿no? No era mal, no era feo. Muy bien Estaba le lindo, quedaba. estaba muy bien, muy Muy lindo. Muy lindo. Bueno, ahí entonces ya empieza la separación, ¿no? Las vidas paralelas. Ahí Sí. Alberdi va a quedar del lado urquicista, es decir, Sí. Rosas va a ser derrocado, el régimen Rosas se va al exilio, ya haremos un episodio sobre Rosas se va a ir al exilio y Alberdi queda como el intelectual, el Sí, asesor. Sí. Lo van a nombrar incluso ministro plenipotenciario, ¿no? Delegado de la Confederación Argentina. Recordemos, en ese momento lo que ocurre es que Buenos Aires se rebela contra la Confederación urquicista. Es decir, nosotros tenemos en 1853 una constitución, pero la constitución de 1853 no va a ser aceptada por todos. La provincia de Buenos Aires se va a separar. Entonces vamos a tener como dos países, ¿bien? Durante toda la década del 50. Por un lado Buenos Aires y por el otro lado la Confederación Argentina. Urquiza queda al lado de la Confederación, Sarmiento queda al lado de Buenos Aires. Sí, Alberdi, ¿no? Urquiza es el presidente de la Urquiza no. Confederación. Gracias. Alberdi militando en ese bando. Y Sarmiento detrás de Mitre, su aliado en ese momento, militando para el bando porteño, ¿no? Esa es la tensión que se da entre estas dos figuras que vienen caminando juntos y que en el momento en el que Buenos Aires y la Confederación se dividen, aparecen enfrentados. Y se empiezan a escribir cartas, peleándose, diciéndose estas cosas. Todos estos textos son parte de una polémica, que es una polémica central del siglo XIX, entre estas dos grandes figuras. Alberdi escribe las cartas quillotanas desde Chile, desde Quillota, y Sarmiento responde con las 101, ¿no? Que son las cartas. Son esta polémica muy agria, se dicen de todo, como vos decís. Hay quienes dicen, Alberdi parece mucho más fino, ¿no? Escribiendo con más pero ironía. más resentido. Esa es tu... Sí, Vos le ves sí. el El otro día resentimiento a Urquiza. hablé con Gabriela Rodríguez Rial, que escribió justo un texto sobre Alberdi y el resentimiento. Mira, Sí, lo ve así como, que, como... como si más resentido. Me dijo, sí, Bueno. Alberdi es más resentido. Bueno, Bien, puede así que ser. no sé. Pero bueno, sí, se están escribiendo esas cartas. Y bueno, lo vamos a tener entonces a Sarmiento del bando mitrista, y el bando mitrista es el que termina imponiéndose. Es el que gana. Es el ¿no? que gana. Finalmente, después de 10 años de conflicto, uno podría pensar en ese primer momento no se sabe quién gana, ¿no? Están los dos bandos, ¿no? Sí. Pero después de 10 años de conflicto, después de Pavón, se impone
La política porteña. Se Sí. impone Mitre como nueva escena nacional. Y se produce la unificación y Mitre se convierte en 1862 en el primer presidente de una república argentina unificada, ¿no? Sí. Y ahí Sarmiento va a estar dentro Es el del gobierno de Sarmiento Mitre. político. Va a ser un Sarmiento político, es un Sarmiento que en esa época va a tener su parte más polémica porque Es va el- a ser el responsable de imponer el orden en lo que son los levantamientos federales del Chacho Peñalosa, Sí, ¿no? es un Sarmiento brutal. Brutal. Incluso es el más controvertido porque a la herencia del Sarmiento escritor, a su política educativa, todo eso, se le agrega esta versión que era brutal incluso en la época. De hecho, al propio Cuando, Mitre le hay una cuesta frase que se contenerlo. conoce mucho y que se suele citar de no hay que ahorrar en sangre de gauchos. Sí. ¿no? Bueno, es esa época donde él Sí. dice hay que imponer el orden a sangre y fuego Sí. en Cuyo para imponer la autoridad del nuevo Poder Ejecutivo Nacional. Esa frase tan terrible viene de una especie de polémica que tiene con Mitre. En realidad es la correspondencia con Mitre. Le dice eso porque discuten qué hacer con los levantamientos del interior, ¿no? Están los levantamientos del Chacho Peñalosa, por ejemplo, luego el de Felipe Varela. Están todavía en el interior caudillos que este nuevo orden nacional intenta disciplinar. Y Sarmiento dice, no hay que aplicar la ley, hay que hacer la guerra, ¿no? Mitre le trata de decir, bueno, no haga la guerra civil. Aplastalos. Mitre le dice traelos y los enjuiciamos. Y Sí. Sarmiento dice vamos, Sí. topadora. ¿Y qué hace? Interviene la provincia de San Juan y desde ahí declara el estado de sitio, una atribución que es del Poder Ejecutivo Nacional como gobernador de San Juan. No le importa nada. No le importa nada. ¿Qué aplica? Ideas que toma de Estados Unidos también, ideas que toma de la guerra civil norteamericana. Él quiere hacer la guerra civil como Lincoln la había hecho en los Estados Unidos contra estos levantamientos en el interior del país. Bien, Mitre se cansa y lo termina mandando básicamente a Europa. Se vuelve a Europa. Sí. Y es en ese contexto europeo donde Sarmiento se convierte en el candidato Sí. para las elecciones de 1868. Sí, va a ser ministro en Estados Unidos. Está en Nueva York, ¿no? Otra vez. En ese momento, otra vez, una de sus fascinaciones está en Estados Unidos viendo toda esta nueva política y Mitre tiene otro candidato a la presidencia. Elizalde. Intenta imponer otra figura, pero triunfa Sarmiento. Triunfa Sarmiento, que se vuelve de Estados Unidos y se baja del barco ya siendo presidente. Y ahí es muy divertido todo el relato que hace Sarmiento de lo que fue la primera transición presidencial, ¿no? Nuestra primera sucesión de presidencial fue muy conflictiva. Descrita Sí. por Sarmiento es bastante graciosa, ¿no? Sarmiento dice que Mitre le prepara una transición en la Casa de Gobierno, en un salón, que era un salón, dice Sarmiento, donde entraban unas cientos de personas, y Mitre le mete 1000 personas, ¿no? Le mete mucha más gente de la que Sí. entraba, todos mitristas. Sí. Entonces dice Sarmiento que llega. Le aparatea el acto. Le aparatea el acto, tremendo. Llega ahí al lugar, está Mitre en la otra punta del salón y dice que él trata de pasar, él era el presidente electo, que él trata de pasar y que los mitristas no lo dejan, que están todos gritando viva Mitre. Entonces dice, me tengo que abrir paso a los empujones, a los codazos, me pisan el pie. Y cuando finalmente llego ahí, se produce el traspaso de banda presidencial, Mitre se retira con todos los mitristas y Sarmiento queda ahí solo en la Casa de Gobierno en lo que va a ser su primer día como presidente. Sí, y esta anécdota que contás es expresiva un poco del tono político que va a tener la presidencia de Sarmiento, porque tiene el Parlamento en contra, ¿no? Sarmiento llega con el apoyo del ejército, con el apoyo de Alsina, ¿no? Que era la interna de Mitre en Buenos Aires, digamos, y tiene el Parlamento en contra. Entonces va a fortalecer mucho, también con estas ideas traídas de Estados Unidos, los poderes de la presidencia. Sí, y va a hacer algunos cambios como para diferenciarse de Mitre, ¿no? Va a buscar fortalecer la presidencia, centralizar el poder en la presidencia. Por ejemplo, algunos que me gustan, que los cuenta Hilda Sábato. Cambia el carruaje en el que Mitre a veces iba caminando a la Casa de Gobierno, tenía un carruaje medio enclenque. El tango 01, Lo ¿no? cambia Sí. por una carroza, una bruta carroza francesa. Sí, Cambia la guardia presidencial porque era muy petizo, se ve. me lastima. Horrible, ¿no? Sí. Horrible, pone unos más altos. Cambia los muebles. Eran de Sí. melamina, no sé qué era, pero pone unos muebles más lindos, ¿no? Como unos Sí. buenos muebles. Entonces, es también una forma de mostrar que el presidente está por encima del resto, ¿no? Sí. Estoy construyendo el poder ejecutivo, el presidente tiene que estar en otro nivel en ese sentido. Mitre era como más
un caudillo más popular, Sí, sí. me parece. Y va a hacer varias cosas dentro de la presidencia, ¿no? La pasamos medio rápido, así nos vamos a las Sí, ideas, pero lo más notable, lo más conocido es la labor educativa, ¿no? sí, escuelas, 800 escuelas. Sí, a través del ministro Nicolás Avellaneda, que va a ser presidente Sí, luego. y con la asesoría de Juana Manso, de quien vamos a hablar también en otro episodio. Bien el link. Ahí voy pasando. Va a ser muy importante la creación de escuelas, ya vamos a hablar un poco del rol de la educación cuando hablemos de las ideas. Comunicación, bien, es decir, el telégrafo, vías férreas, mejorar el ejército, es decir, va a haber varias cosas que va a hacer, muchas cosas Sí, se quedan funda en el colegio militar, ¿no? Que era importante porque la Argentina venía de una experiencia muy dramática, muy traumática, que marca ese momento del 19, que es la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Lo que conocemos Claro. como la guerra del Paraguay, que había iniciado Mitre y que Sarmiento la hereda. hereda Sarmiento, uno podría decir, y en la guerra Donde además se muere el hijo, se muere su hijo Dominguito, Dominguito. ¿no? También es muy dramático. Años después él escribe una biografía de Dominguito, muere en la batalla de Curupaytí, que es Sí. uno de los episodios más dramáticos para los militares argentinos. Y entonces la guerra va a tener un rol importante en toda la modernización del ejército. La creación del colegio militar es parte de eso. Bien, termina la presidencia, él va a seguir en política, va a ser senador, va a seguir teniendo algunos cargos y finalmente, bueno, va a morir en Asunción en 1888. Sí. Hay una foto de cuando Sarmiento muere, ya muerto, ¿no? Ahí la tenemos. Era una costumbre de la época, ¿no? Sacar Sí. foto a la persona muerta, rara. Una No- costumbre rara. nos resulta raro hoy. Nos resulta raro, porque además, perdón, a mí lo que más raro me resulta de esa foto, con Sí. todo el respeto, es que Sí, tenelo, por favor, está con respeto. sentado Sí. en lo que era como su escritorio. O sea, el tipo Sí. lo sacan de la cama y lo sientan en su escritorio. Sí, pensemos que Imagínate. Eh, Que le tocó decirle, bueno, vos lo sentás. Como sacar. sí, era habitual. Los fotógrafos de la época publicaban avisos, había fotografía privada, doméstica, y publicaban avisos en los diarios para hacer foto necrológica. Había fotos de niños muertos, de familiares muertos. Era costumbre, los familiares posaban con los parientes muertos, muy habitual, y en las figuras públicas como Sarmiento y en fotos como esta, también era muy común y muy habitual que hubiera fotografías porque circulaban después en la prensa, eran cuerpos públicos. Claro. Todavía, 1888, no estaba la tecnología para imprimir las fotos en las revistas populares que ya empezaban a circular. Entonces, lo que se hace es, con el molde, con la litografía, La dibujaban. la dibujaban y se replicaba así. Recién a partir de 1890, unos años más tarde, Me gusta. empiezan a publicarse. Años más tarde muere Mitre y sus fotos de agonía y muertos sí se publican en la prensa popular y circulan mucho. ¿Sí? Muy habitual en la época. Gran tema velorio de Mitre. Bueno, Alberdi, mientras tanto, ¿no? En este camino, como Sí. para cerrar ya la etapa biografías y meternos directo en las ideas. Sí. Alberdi tiene menos suerte. Es decir, Alberdi, como decíamos, queda en el bando perdedor. Cuando Mitre llega al gobierno, bueno, Alberdi estaba con los urquicistas y, bueno, se va a... Se tiene que exiliar. Se tiene que exiliar, se Tiene convierte miedo medio en por su hater. vida. Medio en hater se vuelve ahí Alberdi, ¿no? Como... Sí, sí, se convierte en un polemista, ¿no? Que critica el trabajo de los liberales Mitre y Sarmiento, el trabajo, critica la política, ¿no? Critica la guerra del que hacen Paraguay, hechos, muy crítico con se convierte en un crítico de la guerra del Paraguay, en un crítico de Mitre, en un crítico de Sarmiento, y una mirada pesimista sobre esa experiencia política que lo había marginado a él, ¿no? Lo persiguen un poco, él tiene preocupaciones por su vida, está exiliado, es un exiliado político. Va a sí. morir, de hecho, en Francia. Muere en ¿no? Francia. En 1884. Sí, vuelve fugazmente en el 80. El 80 los vuelve a reunir a los dos. En algún sentido el roquismo, y lo hablamos otro día si querés, el roquismo los reúne porque los dos, las ideas de los dos y la política de los dos en algún sentido deja su marca en lo que va a ser la experiencia del roquismo de la generación Hay una del anécdota 80. ahí en esa reunión que me contó en algún momento Natalia Botana de que cuando se reencuentran, como que Alberdi baja el barco y Sarmiento como lo abraza, como diciendo, ya está, ya pasó todo, pero que Alberdi estaba como medio incómodo, como por eso digo, es más resentido, ¿no? Como que no le gustaba tanto. Vamos a leer lo que Alberdi decía de los liberales en esa época más hater. Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen.
Ser libres para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad que autoriza la represión y la muerte. Bien, ¿está hablando del presidente de Alberdi? No, parece no. Para mí hay algo importante ahí y ahora ya pasamos a derecho a las ideas, Es un buen porque pie. me parece que es un buen pie para decir el liberalismo de esa época, ¿no? Y esto lo trabajaron Darío Roldán, Eduardo Zimmerman, es un liberalismo de gobierno. Es decir, Sí. hay un tema en el liberalismo latinoamericano, esto no es solo argentino. Sí. Es decir, decíamos, eran todos liberales en Argentina. Ahora, ese paraguas liberal muy amplio, muy heterogéneo, es un liberalismo que tiene que construir un Estado. Y para Sí. construir un Estado tenés que usar el poder, tenés que Sí. gobernar. Entonces, no es tan fácil ser un liberal del Estado mínimo cuando en realidad lo que tenés que hacer es construir un sistema impositivo, una burocracia, escuelas, expandir el Estado, hacer el Estado que Sí. no existe, ¿no? Mientras el liberalismo había surgido en Europa, digamos, oponiéndose a las monarquías, claro. intentando limitar los poderes del Estado y preservar las libertades civiles, en repúblicas como la nuestra, en Hispanoamérica en general, uno podría decir en Estados Unidos también, el liberalismo se da otra tarea, que es la de construir un Estado, construir un orden Un político orden, nuevo. o sea, pensemos que veníamos de revoluciones, guerras civiles, intento frustrado de constitución. Bueno, no, ahora había que construir un orden. Sí. Entonces es un liberalismo, yo entiendo lo que critica Alberdi, pero uno también tiene que entender, bueno, es un liberalismo, Estás muy ante el verde. no, bueno, es un liberalismo que tiene rasgos específicos Sí. de este territorio. Sí, digo una cosa más sobre la cita, hablando de las ideas y de esto del presente. Este es el Alberdi que reivindicó mucho tiempo la tradición nacionalista y el peronismo, ¿no? Porque hay un Alberdi de los Mirá. peronistas y del revisionismo. Es el Alberdi No sabía crítico del liberalismo de Sarmiento, el liberalismo de Mitre, crítico de la No guerra del sabía Paraguay. eso. Hay toda una apropiación y una lectura que se hace desde otras tradiciones que no son la liberal, de este Alberdi, muy crítico de esta experiencia. Bien. Bueno, hay toda una contradicción también en que los nacionalistas reivindiquen ese Alberdi, Son- pero lo hablaremos son en el figuras- capítulo, porque tenemos también ese capítulo, chicos, lo tenemos también. Vamos a un poco las diferencias Dale. en las ideas de Alberdi y Sarmiento. Dale. Empecemos con Alberdi y el rol que tiene la Constitución para Alberdi, porque ahí hay, en el momento de Caseros, ¿no? El derrocamiento de Rosas, hay una diferencia grande entre Alberdi y Sarmiento, donde Alberdi dice, ahora hay que hacer una Constitución, y Sarmiento dice, no, es muy pronto. ¿no? Sí. Ahí hay una diferencia clave, y esa diferencia está relacionada con el rol que tiene la Constitución en las ideas de Alberdi, ¿no? Sí, yo te diría en general, viéndolos en perspectiva, tienen ideas similares, ¿no? Uno les puede encontrar matices, puede encontrar el Sarmiento republicano y el Alberdi liberal y ver esto. La verdad es que el programa político tiene un piso común, que es el de la modernización, la inmigración, los capitales extranjeros, un país que tiene que entrar al mundo y al capitalismo, ¿no? Total, en eso estaban todos de acuerdo. No importa las peleas políticas, Sí. hay un piso común Sí. dentro de ese liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX que diría que es inmigración, ferrocarriles, escuela, exportación. Sí, pero dentro de materias eso, primas. como vos decías, hay algunos matices. En el momento constitucional es claro, Alberdi es la cara, la figura de la Constitución del 53, de la Constitución que Urquiza realiza, ¿no? Urquiza está preocupado por unir la vieja discordia a los argentinos, sentar a los unitarios y a los federales, cerrar la grieta, ni vencedores ni Sí. vencidos, y que finalmente se dicte la Constitución. Y se hace con el molde de este libro que son las bases de Alberdi, ¿no? Donde ahí hay una idea muy clara de que la Constitución tiene que hacer las nuevas costumbres y donde la Constitución lo que tiene que hacer es eliminar las regulaciones y los privilegios de la época colonial, ¿no? Sí. Es una... también ahí hay algo de lo que la reivindicación de Milei hace de Alberdi, ¿no? Tengo que Sí. eliminar cualquier regulación que esté trabando el progreso económico, el desarrollo del capitalismo. Sí, uno podría sintetizar esas ideas que vos señalás de Alberdi, que posiblemente son las que reivindica Milei o reivindican los liberales con toda la brutalidad que cualquier apropiación de idea del siglo XIX tiene Sí. desde el presente, digo, con todo lo forzado que es a veces eso, que es la idea de un Estado que garantice el orden. A Alberdi le preocupaba menos
la ciudadanía y la participación política, ¿no? Sí. Participación política limitada, un Estado casi monárquico. Alberdi tiene el modelo chileno, ¿no? Piensa Bien en Chile, centralizado, un presidente que es casi un monarca. presidentes que sean como Que monarcas. puedan imponer el orden. Es menos importante la educación, es menos importante la ciudadanía, es menos importante la participación política popular que el orden que garantice el Estado para el progreso económico de la sociedad. De hecho, ahí es clave pensar que es el progreso económico y el desarrollo del capitalismo lo que va a generar la transformación de la sociedad. Es decir, Sí. con el progreso económico viene la transformación de la sociedad y eso es muy importante. Digo, el orden de los factores. Sí, Y como vos decías, ahí hay una diferenciación entre lo que Alberti llama una república posible y una república verdadera. Él está Sí. diciendo, en la república posible vamos a tener una sociedad que tiene libertades civiles ilimitadas, es decir, puede comprar, vender, hacer lo que quiera en términos de negocios, sí. pero libertades políticas limitadas. ¿Por qué? Sí. Hasta que se desarrolle el capitalismo y se produzca esa transformación de la sociedad. De hecho, era muy crítico del sufragio universal que se había masculino, que se había instaurado en 1821 con Rivadavia, ¿no? Eso había sido un problema, porque ese desorden no permitía desarrollar del todo ese progreso económico y transformar la sociedad. Y una vez que se produjera eso, se podía llegar a lo que era la república verdadera, donde no Sí. solo íbamos a tener libertades civiles ilimitadas, donde también se iba a poder ampliar las libertades políticas, ¿no? Pero ya con una sociedad que está progresando económicamente. Sí, y en línea con lo que decís, tiene toda esta idea de, bueno, la frase emblema, ¿no?, de Alberdi en esta época es gobernar es poblar, ¿no? Sí. Hay que traer las costumbres europeas, hay que traer a los inmigrantes europeos, capitales extranjeros y mano de obra europea anglosajona, que es la que sabe trabajar la tierra, ¿no? Pensaba En en lo un posible, inmigrante especial cuando pensaba en esto, y que esto iba a reformar las costumbres. Sí, ¿no? la idea era que había como una especie de transferencia. Yo mirando al europeo iba a La educación adoptar por las sus costumbres. cosas. Sí, eso es muy importante, porque ahí hay una diferencia con Sarmiento, ¿no? Alberdi dice, bueno, sí hay que educar, pero hay que educar en enseñarle la agricultura, trabajar el campo, usar herramientas, ¿no? Enseñarle la cosa práctica, todo lo que los historiadores no sabemos hacer, Sí. básicamente. Bueno, Es lo que tenemos. alguien podrá. Es lo que tenemos. Sarmiento, en cambio, ¿cómo piensa distinto? Digo, obvio, dentro de este terreno común, cambia un poco, podríamos decir, el orden en que se van a dar Sí, estas cosas. en Sarmiento hay un contraste por la apropiación esa que aparece del modelo norteamericano, ¿no? En Chile, Alberdi escribe las bases. Un poco antes, Sarmiento había escrito su programa, estaba disperso en distintos textos, Argirópolis por un lado, por el otro, el Facundo, que lo escribe en el 45, y ahí descubre lo que él entiende que es la clave, ¿no?, del drama argentino. ¿Cuál es la clave del drama argentino? Civilización y barbarie, campo y ciudad, ¿no? Algo que aparece también, uno podría pensar en Alberdi, en las ideas estas de la educación por las cosas. Civilización y barbarie. Tengo a Sarmiento y a Rosas. Bueno, Tenemos los muñequitos de Sarmiento y Rosas. sí. Civilización y barbarie. Los dos son expresión de las dos cosas, te diría yo. ¿No? En Sarmiento, muy famosa esta idea, el título es Civilización y Facundo, ¿no? Es una biografía de Facundo Parece un Quiroga. mayordomo, Sarmiento, nos dice nuestra está- productora Lila. Es cierto, tiene, Que está vestido raro. está bueno. vestido. Le podemos pedir Lo dejamos acá. un canapé. Perdón, te interrumpí. Sí. No. Civilización y barbarie, ¿no? La Argentina es una síntesis entre estas dos cosas, entre la barbarie que él encuentra en el desierto, en el campo, ¿no? Estas ideas y la civilización que está en la ciudad. Pero en el medio descubre otra cosa que es los Estados Unidos, porque en el medio viaja y descubre algo que está en el medio que es la civilización aldeana, la civilización pueblerina que hay en Estados Unidos, donde hay una experiencia que está en el medio entre la ciudad y el campo y que es la participación popular. Los farmers. Es decir, ¿qué va a estar diciendo Sarmiento? Sarmiento va a estar diciendo, acá lo que necesitamos es inmigrantes que tengan pequeñas porciones de tierra, se conviertan en agricultores, Sí. tengan escuelas y de esa manera empiecen a modernizar la sociedad. Es decir, es como vos decís, el problema de la barbarie es en parte la ganadería, que hace que la gente esté aislada. Tengas a un gaucho acá, a otro a 50 kilómetros. Sí. No se genera una sociabilidad democrática, que es la que él veía en Estados Unidos. En cambio, si tenemos pueblos agrícolas, donde todos viven en un pequeño municipio, él decía Chivilcoy. Por eso Sí. decía, la Argentina hay que hacer 100, cuando él asume como presidente, dice 100 Chivilcoy. Sí, el famoso discurso de Chivilcoy. El famoso ¿no? discurso dice, hagamos 100 Chivilcoy. ¿Qué pasaba en Chivilcoy? En Chivilcoy tenías
un pueblo con inmigrantes, algunos inmigrantes, otros no, pero agricultores, ¿no? Que Sí. tenían su propiedad, que eran agricultores, donde tenías una escuela, una iglesia, un municipio, los hijos iban, uy, perdón, Rosas, los hijos, lo dejamos ahí. 1852. Ahí está, 1852, ¡pum! Los Sí. hijos iban Parémoslo porque... a las escuelas, te pones Para- mal. para Bueno, que- vos te quedás con Rosas y yo me quedo con Sarmiento. Los hijos iban a las escuelas y se generaba en la plaza pública un encuentro de todos, participación en el espacio público. Sí. Ahí está bien la idea republicana norteamericana, Sí. es decir, el ciudadano, el individuo se realiza como ciudadano en el Sí. espacio público. Y ese entonces es un liberalismo más republicano. Esto te veo cara de no estás de acuerdo. Sí, completamente de ok. acuerdo. La cara viene así. Entonces, ¿eh? es esa la cara. Entonces, esto es el modelo Farmer, ¿no? Donde la centralidad está puesta en los municipios y el proyecto educativo forma parte de eso. No es que a Sarmiento flasheó con las escuelas. No, Sí. la educación era una pata de ese proyecto inmigrante Es la idea agrícola. del ciudadano productor consumidor. Sarmiento, cuando viaja a Estados Unidos, con lo que flashea, porque yo Sí. también soy joven y puedo decir flashea, Ah, ok. flashea con que la gente sabe leer y leen hay avisos publicitarios, ¿no? Y descubre ahí una cosa extraordinaria. Entonces, ¿qué hace Sarmiento, presidente? Bueno, crea escuelas. El poder de la alfabetización. ¿Sí? En Porque eso- aparte, perdón, ahí hay algo importante en las escuelas, en una escuela que tiene que ser pública, Sí, educación igual, popular. igual educación para popular. hombres y mujeres. Sí. em, Trae maestras norteamericanas. trae maestras, ¿no? o sea, porque aparte es eso. ¿Quién le va a enseñar a los Sí. chicos? Tengo que formar a las maestras. Y el tipo hace lo que Alperindo llama una odisea laica. El tipo Sí. trae maestras norteamericanas para que Para formar a para las formar maestras a las aquí futuras y las maestras. mandan al interior y La es todo pasan muy pésimo. caótico. En Córdoba Sí. las mandan, son protestantes pobres y parece que le ponían en la puerta de la casa que eran el diablo, porque bueno, los cordobeses son un poco católicos. Entonces, que eran el diablo, la pasaban pésimo, las mandan a... Bueno, las maestras se la bancan igual, aguerridas, algunas se quedan, otras salen despavoridas. Pero bueno, la educación es central para, decíamos, formar ciudadanos, Sí. pero también para el mercado. Bien, y esto para mi ley. Para el mercado, es decir, la alfabetización, No se entera ¿qué? Bueno, ¿la alfabetización para qué sirve? Para que uno pueda tener su negocio, uno pueda, es decir, el progreso, la modernización social iba a generar progreso económico. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Podríamos decir, simplificando muchísimo Sarmiento Sí. y Alberdi, ¿no? Si Alberdi estaba diciendo el progreso económico va a llevar a la modernización social, hay algo en la idea sarmientina de que la modernización social va a traer el progreso económico, ¿no? Sí, Entonces, sí. la clave, la prioridad está en la modernización social, alfabetizar, escuelas, como decía Razón, y perdón, una educación que no es la educación de las cosas nada más como para Alberdi, sino que es educación cívica. Sí, sí, educación. Enseñame a ser ciudadano. Educación cívica y popular, ¿no? Hay una diferencia, me parece, es uno de los lugares, más allá de la trayectoria política, donde aparece muy clara esta diferencia, ¿no? Sarmiento por algo quedó, bueno, padre del aula, Sarmiento inmortal, dice Sí, el Lima perdón, Sarmiento. 11 de septiembre, Día del Maestro, en 1943 se decide que el 11 de septiembre va a ser el Día del Maestro, se decide creo que en un congreso pedagógico de Panamá, Sí. y todos los países latinoamericanos ponen el 11 de septiembre como el Día del Maestro. ¿Qué quiero decir? Sarmiento se convierte en una especie de faro o figura latinoamericana Sí. en referencia con la educación, Sí, ¿no? entonces ahí en Sarmiento, a diferencia de en Alberdi, es el Estado y una política pública, uno podría decir, desde hoy la que va a tener este efecto transformador, ¿no? Esa era la idea de Sarmiento y es casi que lo único o es lo más trascendente, ¿no? De Sí. esa presidencia que tiene también todos estos otros elementos controvertidos de los que hablamos, el Sarmiento gaucho malo del que habla Alberdi, que es un Sarmiento que se comporta también como aquellos rebeldes a los que quería Bien. exterminar. Vamos a cerrar para que no nos reten, pero quiero traerte dos Nos temas. retan. Dos temas. Sí. ¿Team Sarmiento? ¿Team Alberdi? Yo soy Team Sarmiento. Yo también, se notó un poco igual. Sí. No puedo evitar, querría evitarlo, pero no pero puedo. no, pues querrías evitarlo, querrías ser más alberdiano. No puedo. ¿Y cómo ves el parecido de Milei con estos personajes? Mira, yo te diría dos cosas, creo que las fuimos comentando, y en función sobre todo de estas intervenciones de Milei que aparecen al principio. Es cierto que Sarmiento era una figura, era un loco, ¿no? También era un genio. Sí. Una figura Ah. genial, Era un un loco escritor genio. prolífico, era un loco genial.
Pero bueno, tenía toda esta cosa de incomodidad a la dirigencia política de la época. Ahí hay alguna sintonía en lo loco, quiero decir, ¿no? En esta figura incómoda. Pero la verdad es que mirando a la presidencia, lo que queda es una política pública de educación popular. Es muy difícil encontrar ahí una similitud. Con las ideas de Alberdi, uno podría encontrar similitudes en esta idea más sobre todo lo del restrictiva. progreso económico como el paso necesario. Después vemos el resto, ¿no? El progreso económico y la asociación del progreso económico con la eliminación de regulaciones y monopolios del pasado, ¿no? Sí. Sin embargo, y lo último por mi parte sobre Alberdi, uno leyendo estas citas de Alberdi discutiendo con los liberales, veía a un liberal con una visión política también más inclusiva, más sensible a la diversidad, digamos, que, bueno, por ahí es más difícil de encontrar en el presente. Sí. Bueno, estoy de acuerdo. Nos vemos la semana que viene, bien, para hablar de otros temas y otros periodos históricos. Esto fue Ustedes no habían nacido. Bueno. Adiós. Chau. ¿Te gusta lo que hacemos? Dale me gusta, like, como le quieras decir al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hacele un mimo al algoritmo.